Estamos en otra clase de libros proféticos, la parte A del Seminario Bíblico de Fe. Muy bienvenidos a los alumnos a esta clase virtual. Y quisiera comenzar con un pensamiento devocional y luego orar al Señor. Isaías capítulo 43, versículo 7, nos dice aquí la palabra de Dios en boca de este profeta: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego el versículo 21 de este mismo capítulo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Bien, esta profecía a través de Isaías tiene que ver con los propósitos creacionales. Es decir, Dios nos creó para su gloria. No nos creó para que nos fuera bien, no nos creó para que fuéramos exitosos, nos creó para su gloria. Claro que cuando glorificamos a Dios, todo lo demás se va a producir inexorablemente. Pero en el jardín de Edén, en el trágico capítulo 3 de Génesis, se derrumbó todo. El hombre dejó de darle la gloria a Dios y comenzó a darse la gloria a sí mismo y, sin darse cuenta, darle la gloria al enemigo de nuestras vidas. Desde entonces comenzó el proceso de restauración y los profetas han sido una parte importantísima en ese proceso de la historia de la redención del ser humano. Entonces, para gloria mía los he creado, los formé, es decir, nos proveyó de todos los elementos, nos dio la esencia de Él mismo y los hice, es decir, nos dio propósitos, creación, formación y hacernos, darnos la razón de ser. Siempre tenemos que recordar, hermanos, que somos seres humanos, no seres humanos. No es lo que hacemos lo que nos identifica, sino lo que somos. Y cuando volvemos a la comunión con nuestro Dios y a la reconciliación de nuestro Dios, se vuelve a recuperar el propósito inicial, original, por el cual fuimos creados. Y estamos analizando en esta semana justamente esa etapa en la historia de la salvación, donde intervienen los profetas para guiar a la humanidad a esa salvación, a esa recuperación de la gloria de Dios. Entonces oramos al Señor pidiéndole su bendición sobre nuestra clase. Señor, nos ponemos en tus manos ahora, Señor, todos los alumnos, Dios, todo lo que involucra, Señor, esta clase, esta aula, este propósito de estudiar tu palabra, Señor. Mientras más estudiamos tu palabra, más te conocemos, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a entender los propósitos y darnos cuenta qué lugar tenemos nosotros en esos propósitos eternos. Señor, que esta clase nos conduzca hacia ese gran propósito que es que tu gloria sea lo principal en nuestras vidas. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en su hoja, entiendo que debe ser la página 5, en sus notas, el punto 7, vamos a seguir hasta aquí el orden que vienen trayendo las notas. El punto 7, la misión de los profetas. Y usted tiene ahí, yo me voy a limitar solamente a lo que está ahí escrito, tratar de rescatar a la nación de su idolatría y su maldad. La misión de los profetas. Dice que la idolatría del pueblo de Dios es un cambio de fidelidad. El pueblo está cambiando de su fidelidad. Está teniendo fidelidad a los ídolos, y eso no es poca cosa. Entonces ese cambio de fidelidad conduce inexorablemente a la maldad. No hay otro camino, no hay otro final que la maldad. El cambio de fidelidad a Dios nos va a hundir en la maldad como pueblo de Dios. Y entonces el ministerio de los profetas fue justamente tratar de rescatar a la nación. No habiendo arrepentimiento, anunciarles que iban a ser destruidos. Pero no destruido del todo. Siempre hay un remanente que sería salvo. Y en medio de todo ese remanente saldría un testimonio que se extendería por toda la tierra
y atraería al Dios verdadero hacia él gente de todas las razas. Volvemos al concepto de Isaías 43, para otra vez recuperar la gloria que por causa del mismo ser creado, el mismo ser humano, bajo la influencia de Satanás en la figura de la serpiente, se perdió, la gloria que se perdió. Dios es el que toma la iniciativa para recuperarla. Alguien se levantaría de la familia de David. Los profetas lo llamaron el renuevo. La familia de David, en un tiempo la más poderosa de la tierra, y en los días de los profetas, cortada y derribada, a punto de desaparecer. La familia de los reyes sin reino. Pero no había de quedar así esta situación. Había un retoño. Del tronco seco de David saldría un retoño y nacería aquel vástago, el especial renuevo, que no es otro que Jesucristo, el Hijo de David, Hijo de Dios, pero también la simiente de la mujer, a quien Dios a la misma serpiente le dijo que un día le iba a ir en la cabeza. Y ahí entramos entonces, lo que usted tiene, este dibujito que usted tiene en sus notas, respecto a Malaquías, el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Pero antes de ir a Malaquías 4, quiero ver lo previo, desde el versículo 16 del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Acá tenemos al remanente. Y fue escrito libro de memorias delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miren, Ageo, Zacarías y Malaquías son los profetas de la restauración. Post-Babilonia, el regreso, ustedes conocen la historia, Zorobabel, Esdras, Nehemías. Y cuando ya comienza su nueva vida nacional, ahí desde Nabucodonosor, pasando por Ciro, Darío, Dios había guiado la restauración de Judá, la reconstrucción de Jerusalén. Pero no se había terminado aún el proceso. No se había terminado aún el proceso de restauración y ya el sacerdocio de Jerusalén se había pervertido. Si usted lee todo el libro de Malaquías, cosa que le recomiendo, por favor hágalo, va a ver a qué grado había llegado la perversión de el sacerdocio santo a Jehová. Y después de haber leído Malaquías, levantemos la cabeza y miremos qué cristianismo tenemos en nuestro tiempo y hay que hacer un poquito de fuerza para encontrar al remanente fiel. Y hermanos, qué lindo que usted y yo podamos ser contados entre ese remanente fiel. Siempre hay un remanente al que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Ahora sí, Malaquías, capítulo 4, versículo 1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es condenación. Pero nunca la profecía anuncia meramente una condenación, sino que muestra el resultado. Versículo 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, el remanente, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Continúa diciendo esto, pero, queridos alumnos, vemos aquí ese sol de justicia, esa simiente anunciada en Génesis 3:15, pasado por todos los profetas. Moisés, Jesús diciéndole a los religiosos de su tiempo, si creerían a Moisés, creerían en mí porque Moisés habló de mí, profeta también, ya lo habíamos visto. Pero luego, los versículos 3 al 6 de Malaquías, vemos también
cómo Dios ha prometido revertir la historia de fracaso. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso es una referencia a Juan el Bautista. Habíamos visto en el video anterior, no había profeta mayor que Moisés, pero tampoco lo hubo mayor que Juan el Bautista. Entonces vemos esa franja. Ahora, mire, si nos retrotraemos un poquito a la deportación a Babilonia, libro de Daniel, fíjese que en Babilonia queda Ezequiel con la gente, con el pueblo en la cautividad en Babilonia. Entonces no faltó palabra de Dios en la gente que había sido transportada, deportada y esclavizada. Estaba Ezequiel con ellos. En la corte estaba Daniel como profeta de Dios. Pero en las ruinas de Jerusalén y del templo quedó Jeremías. Fíjese que cualquiera sea la circunstancia, nunca falta palabra de Dios para su pueblo. Y eso Dios lo tiene presente. Por eso concluye este libro. Ahora, volvamos al sacerdocio en los tiempos de Malaquías. Pervertido el sacerdocio, por lo tanto, después de lo que hizo al rescatarlos de Babilonia y traerlos de nuevo, están otra vez en perversión, otra vez cambiando de fidelidad. Entonces, si hacemos memoria, el pueblo no quiso oír a Dios directamente y le pidió a Moisés que hablara. Bien, Dios lo hizo así, Moisés como profeta y todos los demás profetas. Pero ahora ni siquiera a los profetas quieren oír. Entonces note que entre Malaquías y Juan el Bautista tenemos 400 años de silencio absoluto. No hubo palabra de Dios revelada. ¿Hubo religión? Sí. ¿Hubo culto? Sí. Pero no hubo palabra de Dios revelada. Ya el Señor tuvo que reprender a su pueblo con su silencio, con su ausencia. Bien, entonces en este concepto de qué anunciaban, cuál era la misión de los profetas, vemos esto. Al comenzar con el punto 8, que es el principio telescópico de la profecía, usted tiene Isaías 44, 28, vamos a leerlo, es un versículo pero que dice muchísimo. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. A ver, ¿cómo decir Jerusalén será edificada si no ha sido destruida en los tiempos del profeta? ¿De quién está hablando Dios? Y acá comenzamos a ver el principio telescópico, ¿no? ¿Está hablando de Ciro? ¿No estará hablando de Cristo? Analícelo. ¿Cuál sería la función en esa proyección telescópica de un horizonte más lejano? Es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero, y va a decirle a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías profetiza esto en una edad muy temprana. Habla de Ciro prácticamente, yo no puedo asegurar los años exactamente, pero alrededor de 200 años antes que Ciro sea rey. Ciro no había nacido. Judá no había sido llevado en cautiverio. El templo estaba en pie. Y ya le está hablando de la restauración. ¿Va a haber una condena? Sí. ¿Va a haber una disciplina terrible? Sí. Pero el Señor anuncia la restauración antes del castigo.
prepara al pueblo para que siembra en el pueblo una esperanza, para que cuando reciba la disciplina aflore esa esperanza y no se sientan totalmente derrotados. Fíjense, todavía no estaba en el horizonte que Babilonia fuera una gran potencia, mucho menos que Media y Persia, y que Ciro llegara a la historia de la humanidad. Pero sin embargo ese Ciro, que está hablando de un acontecimiento cercano, relativamente cercano, pero en realidad esa profecía se está proyectando muchísimo más allá, a aquel siervo de Dios que hablaría a Jerusalén y reedificaría el templo. No nos da el tiempo, pero sería muy interesante leer cuando Jesús dijo, destruyan este templo, refiriéndose al mismo, y en 3 días lo reconstruiré. El templo que iba a ser reconstruido era Cristo mismo. Mucho antes de que esto sucediera, la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia, más o menos en el año 536 a.C. Después vino 78 años después Esdras y Zorobabel primero, Esdras y luego Nehemías en ese proceso de restauración. Bien, y en ese proceso ya vemos el sacerdocio caído nuevamente. Ahora, están las profecías, ahora entran a funcionar las esperanzas anunciadas por los profetas antes de esa desgracia. Me quisiera referir a otro efecto telescópico en el libro de los Salmos. Todos conocemos el Salmo 23, ¿no? Si decimos a un cristiano, ¿qué dice el Salmo 23? Automáticamente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy bien, perfecto. Pero ¿qué dice el 22 y qué dice el 24? No lo tenemos tan presente. Mire qué dice el 22. ¿Por qué me has desamparado? ¿Le suena? ¿Dónde vuelve a aparecer en la historia esta expresión? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿De quién está hablando David? Mire, David tiene una historia presente, su historia que viene de la persecución celosa y poseído diabólicamente el rey Saúl, la rebelión de su mismo hijo Absalón hacia el final de su reinado, tiene que hasta huir de Jerusalén, le hace un golpe de estado a su propio hijo. Está hablando de sus propios dolores, sí, como una cuestión allí cercana, pero telescópicamente está hablando de Cristo en la cruz. El Salmo 22 es la cruz vista desde adentro. Mire, algunas cosas más interesantes, versículo 17, luego usted lo va a estudiar, yo sé que lo va a estudiar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto no es casualidad, esto es profecía. La obra de la cruz le permite a Jesús ser el buen pastor que nos relata el capítulo 23 de Salmos, que usted lo conoce muy bien. Pero por haber pasado por la cruz, por haber sido un buen pastor, Él es apto, idóneo, para que en el Salmo 24 se diga de Él, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 22, la cruz. Salmo 23, el buen pastor. Salmo 24, el Rey de Gloria, a quien estamos esperando. Creo que eso explica bastante bien ese efecto telescópico de la profecía. Y tienen este otro dibujito ustedes, ¿no? Allí, ustedes ya lo han leído, y tenemos, por ejemplo, la profecía de Isaías 14, contra el rey de Babilonia, pero en realidad la sentencia está mucho más allá en el horizonte, es a Satanás mismo. En Ezequiel 28 usted tiene una profecía contra el rey de Tiro, pero en realidad es contra Satanás. Y ahí es donde vemos buena parte de la teología de los ángeles, la encontramos allí, el origen del pecado, lo encontramos en esos capítulos. No tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero le invito a que usted siga con esa investigación. Entonces, resumiendo esto, Isaías profetizó la restauración de Jerusalén
como 150 años antes de que fuera destruido. Apocalipsis, capítulo 18, habla de la destrucción final de Babilonia. Isaías no se estaba apuntando solamente a la Babilonia que sería destruida cuando se escribió en la pared, tu reino ha sido pesado y ha sido cortado. No, estaba más allá la profecía. Se cumple esta profecía de Isaías allá en Apocalipsis capítulo 18, en el juicio final contra Babilonia, el sistema perverso de idolatría, más que una ciudad geográfica en un punto. Luego, en este efecto telescópico, usted tiene este dibujo. El profeta Isaías 53, Salmo 22, ve con claridad los sufrimientos de Cristo. Por eso Pablo especialmente habla de los sufrimientos de Cristo como una cuestión ya anunciada y profetizada por los profetas. Y lo ve al Rey de Gloria, lo ve como Rey de Gloria. Pero no alcanza a ver la iglesia en ese valle. Sí, la salvación de los gentiles, pero no la iglesia. Por eso, en el Antiguo Testamento no aparece con mucha claridad la iglesia, y Pablo nos va a hablar del misterio que es revelado, que de todos, gentiles y judíos, hacer un único pueblo, derribando la pared que los separa. Los profetas vieron al Mesías sufriente, Isaías 53, Salmo 22, como pastor en el 23, como Rey de Gloria en el 24, y muchas otras profecías, pero no vieron con claridad a la iglesia que surgía después del monte Calvario. Bien, entonces, allí es donde tenemos que enfocar nuestra fe en la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, Ciro es nombrado con nombre propio. Aún no había nacido. Jerusalén aún no había caído. El templo no había sido destruido. Judá no había sido deportada, pero ya viene la consolación de que cuando eso suceda, hay esperanza. Cuando eso suceda, Dios está acompañando. Y vuelvo a repetir esto. Dios, desde la corte con Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, hubo palabra de Dios para toda la historia. Porque si vamos a la materia que algunos de ustedes ya habrán cursado, Daniel y Apocalipsis, ven la maravilla de ese plan iniciado por las profecías de Daniel y concretados en Apocalipsis. Toda esa historia escrita por anticipado. Eso es, en cierto modo, también la profecía. Pero Isaías lo ve sufriente, pero también lo ve reinante. David lo ve en la cruz, pero también lo ve como pastor y lo ve como Rey de Gloria. Entonces, vamos cerrando esta idea. La profecía está para conducir a su pueblo al arrepentimiento, a la restauración y a devolverle a nuestro Dios la gloria que Él se merece, para la cual nos creó. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, y mis alabanzas publicará. Gracias a Dios por los profetas. Que el Señor les bendiga. Y un abrazo fraterno. Nos encontramos en el próximo video y en la próxima clase. Dios les bendiga.